Cuando vi el título del tema que vamos a abordar ahora, de inmediato pensé, o llegó una melodía a mi cabeza. Bum, 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 bum. Tribalismo en la oficina. Los hilos, la falta de colaboración, asociación e inteligencia colectiva. ¿Y con quién vamos a hablar de tribalismo en la oficina? Con Sharon Aiko Magno, que está con nosotros aquí en la cabina. Sharon, buen día, bienvenida. Muy buenos días, Rey, Cintia. Qué placer estar en cabina. Qué alegría verte en persona. Qué gusto, República Dominicana. La energía, la alegría, la capacidad de apreciar y agradecer todos los días tantos detalles que nos regala la naturaleza y nuestros seres queridos. Así que feliz de estar aquí. Qué bueno que estés con nosotros. Siempre compartes con nosotros, pero a través de Zoom, porque resides en España, pero estás en estos días aquí en el país. Y qué bueno que podamos tocar este tema aquí en nuestra salita, relajaditos todos. El tribalismo en la oficina, ¿cómo te llega ese tema y por qué tocarlo ahora en esta época? Bueno, lo del tribalismo sí, efectivamente resuenan los tambores, ¿eh? Pero se trata sobre todo porque y comento con frecuencia que a veces la forma en que vemos las cosas, la manera en que interpretamos muchas veces tiene que ver con nuestro sesgo de disponibilidad, ¿no? A qué estamos expuestos en el día a día, de alguna forma influye en la manera en que nosotros interpretamos quizás el universo de cosas que ocurren alrededor, y no necesariamente es cierto. Y yo siempre admito que muchas de las cosas que quizás traigo como tema para Camino al Sol y para muchas de las otras cosas que hacemos, tienen que ver con ese sesgo de disponibilidad. Empezando por allí, lo que observamos en muchas organizaciones, en muchas empresas, también en el sector público, es que cuando hacemos una intervención y empezamos a hacer un diagnóstico para ver qué ocurre, entendiendo de antemano que hay alguna problemática que resolver, por lo general, más de un 90% de las veces tiene que ver con departamentos, equipos, grupos absolutamente separados, divididos y desconectados del resto de la organización. Sea una empresa, sea una ONG, sea un pequeño negocio, o sea una institución pública con muchas personas. Digo que es un sesgo porque quizás no ocurre en todos lados, y de antemano quería entonces aclarar que posiblemente hay muchos espacios donde exista muy buena colaboración, muy buena comunicación, pero nos ha pasado a nosotros recientemente, sobre todo en estos últimos 2-3 años, que cada vez más yo observo conflicto, polarización, división, miradas separadas y poca capacidad para armonizar, para consensuar, para dialogar, para conectar. Y ahí surge el concepto colaboración, cooperación, trabajo en equipo, que por supuesto siempre están en la mesa, y sobre todo aquí en Camino al Sol, pero también estas dinámicas tribales, y por eso el tema, que tiene que ver con unos rituales que de permanecer y repetirse en el tiempo, justamente lo que hacen es generar aún más división. Más muros. Porque definitivamente cuando hablamos de identidad y comunidad, hoy con la frase del día, identidad y comunidad se crea y se refuerza con repetición, rituales, el cafecito de la mañana, la música que nos acompaña en una fiesta, hoy el alacrán, ¿no? Así que son rituales, ¿verdad? Que pueden tener que ver con la comida, el quipe y el pastel en hoja allá en Toronto. Son esos rituales en diferentes sentidos que repetitivos van creando identidad y comunidad. Maravilloso el aspecto tribal y maravilloso el aspecto identitario y comunitario, que tiene que ver, por ejemplo, con la identidad nacional, ser dominicano, ser venezolano, ser colombiano. Pero ¿qué pasa si lo miramos a nivel geopolítico global? ¿Qué pasa con estos estados-naciones hoy en día? ¿Qué está ocurriendo en las Naciones Unidas cuando se supone que tiene que haber un espacio para dialogar? Y lo que hay es entonces tambores en un lado, trompetas en el otro, y en lugar de una música armoniosa, en lugar de una sinfonía dirigida quizás por algún director de orquesta, no sé quién, podría ser, la música empieza a armonizarse. No, lo que hay es ruido. Todos tocando nuestra música. Tambores aquí, trompetas allá. Y eso llevando al terreno de la geopolítica o de los estados-naciones por el tema de identidad y comunidad que ustedes tocaban hoy. Pero llevándolo a las oficinas, llevándolo a los pequeños espacios, a veces hasta las casas, en los hogares. A mí me gusta siempre extrapolar esto siempre a 3 niveles, porque lo veo desde la casa, la comunidad, y luego a nivel nacional y a nivel de humanidad. Y mi orientación, yo creo que parte de lo que muchas veces a mí me apasiona estudiar, es cómo hacer que nos veamos todos como una gran humanidad, en donde
valoramos, apreciamos y respetamos las diferencias, las músicas diferentes, las comidas diferentes, pero tenemos algo en común que nos hace ser seres humanos y ser una humanidad. Y lo mismo luego a niveles más pequeños. A nivel de organización, por supuesto que una organización necesita crear una cultura y una identidad. World Voices, Camino al Sol, hay una identidad del Camino al Sol oyente, de los colaboradores de Camino al Sol, hay una identidad. Y no necesariamente tiene que estar en conflicto o competencia con otras emisoras de radio, con otros colaboradores en otros espacios. Sí que tiene que haber esta identidad y se construye con rituales y con repetición, creando sentido de tribu. Por eso cuando uno dice mi tribu, mi gente, mi comunidad, eso es maravilloso, te da sentido de pertenencia, esa identidad. Yo creo que todos nosotros los seres humanos buscamos siempre significado. Sí, y eso me permite estar en una zona segura. Y sabes que en el aspecto laboral, por ejemplo, sí recuerdo en la década 90, que fue una época donde se generaron muchas teorías de gerencia, donde había mucho de desarrollo y mucho pensamiento administrativo. Era muy normal cuando el departamento de finanzas siempre estaba peleado con el de mercadeo, eso o con el de producción, o con el de informática. Entonces, sí, no, pero te estoy hablando de esa época que había buscándole la vuelta a ese tribalismo en la oficina, a cómo ponerlo en su sitio, donde la gente de informática mira con desdén y con indiferencia a todos esos analfabetas que no saben de nada. Exactamente. Cuando al final lo que todos estamos en pos de un buen producto, de un servicio. Claro. Sin embargo, no sale lo humano, no sale lo bestia. Sí. Con PhD, con posgrado y con maestría. Sí. Así es. Qué interesante que comentas eso de esa época también a nivel gerencial, porque es que todavía hoy yo creo que una dinámica habitual para todos los que estamos en una oficina es marketing generando leads, que ventas dice no me sirve, no están bien cualificados, o finanzas dice no hay dinero, y el otro pero necesito. Y bueno, y con IT, por supuesto, esa dinámica interna en las empresas de desconfianza, de poca atención al cliente interno, antes incluso de poder luego satisfacer a nuestros clientes externos. Es una dinámica que refleja un poco la metáfora también del Titanic. Sí. Hace poco estaba viendo un documental de National Geographic explicando parte de las razones técnicas del hundimiento, más allá de la colisión con el iceberg. Y es fascinante, ¿no? El paralelismo que se puede hacer con las tribus dentro de las organizaciones, justamente porque los músicos seguían tocando, el capitán seguía intentando desviar el curso, cada quien en lo suyo, sin observar también cuánto tiempo tenemos para una operación de rescate, y lo que implicaba también a nivel técnico compartimientos que supuestamente aseguraban o garantizaban que el Titanic no se iba a hundir, cuando por el contrario hubo un efecto cadena. Y justamente eso que comentas de finanzas, marketing, tecnología, operaciones, no trabajando en conjunto, el gran riesgo de que nuestras pequeñas, medianas o grandes empresas se hundan como el Titanic es no tener esa mirada integral, esa capacidad para armonizar los diferentes instrumentos, tambores, armonizarlos y crear una música que permita que todos estemos atentos también a los cambios en el entorno, un iceberg, o situaciones también en el mercado de cara a las empresas. Y creo que el gran reto entonces ahora para visualizar miradas de solución a todo esto, que es muy complejo, porque creo que, como decíamos, a nivel macro, a nivel Estado-Nación y a nivel empresa ocurre, y es muy humano, creo que hay que mirar entonces qué podemos hacer, estar atentos a que no hay que evadir esta situación, hay que buscar mecanismos que nos permitan augurar puentes para que las diferentes tribus que existan se puedan comunicar y dialogar. Dentro de la empresa, el liderazgo tiene que estar muy orientado a generar un pegamento social, a visualizar mecanismos que permitan integrar. Y esto, sin duda, empezando por la comunicación, que Camino al Sol allí contribuye, por supuesto, muchísimo, la comunicación, el respeto, la escucha, visualizar también rituales que permitan integrar, que permitan fortalecer la tradición y lo de siempre, también recibiendo lo nuevo. Y esos rituales tienen que repetirse, porque también muchas veces los líderes, a nosotros como escuela de negocios, cuando intervenimos, nos dicen, bueno, quiero hacer esta actividad para que se solucionen todos los problemas. Una panacea. Una existe. y más una nunca hacer actividad de nada. integración que Que no, Claro. entonces también la mirada del líder tiene que ser la de
de manera intencional, constantemente, estar construyendo estos puentes, visualizar. Nosotros, por ejemplo, hace poco en la escuela, aquí si me está escuchando el equipo va a resonar, hemos tenido situaciones que han generado disrupción. No entro en el detalle, pero situaciones. Los líderes y todo el equipo tenemos que estar atentos a que si hay alguien incómodo, alguien que no comprendió, alguien que está hablando mal, no puedes dejarlo pasar. Tienes que inmediatamente buscar el espacio. Cintia, ¿qué ocurre? Rey, ¿por qué te sientes mal? Claro. Y eso ocurre todos los días, pero con la velocidad del trabajo, muchos líderes o evaden o piensan que se va a solucionar solo y más bien va creando fracturas más profundas. O se convierte en la misma parte de la cultura. Así donde es. el atropello, el maltrato forma parte de la misma dinámica y eso se va simplemente a propósito del tiempo, se va normalizando. Terrible cuando pasa eso, cuando se va normalizando y cuando ya incluso entendemos que el buen desempeño de los silos de estas tribus se premia de manera individual. Claro. Sí. Que este es un aspecto que yo creo que se trabaja. Muy importante, sí, me parece. Que creo que ahí podemos cerrar un poco como reflexión para líderes y quienes tienen la oportunidad de tomar algún tipo de camino al sol en las organizaciones. Y es el crear las condiciones para evitar caer en una cultura así. Y en ese crear las condiciones, yo creo que un gran error en el que caen muchos líderes es el tema de la celebración por logro individual. Por supuesto que podemos decir, y Cintia lo hizo muy bien hoy, pero es un trabajo en equipo que hay en Camino al Sol. Equipo, claro. Entonces, hay que tratar de, como líderes y como compañeros, aplaudir más el éxito colectivo, el logro como equipo, como organización, un servicio bien entregado, un producto que satisface las expectativas de los clientes, más que los individuales. Porque en ese proceso individual, los egos, los sentidos de prepotencia o supremacía van calando y van generando entonces mucho más paredes. Claro, porque si yo visibilizo y yo premio lo individual, todo el mundo va a querer tener su individualidad. Totalmente, y ser destacado Cintia. Individualmente. Totalmente. Yo soy el primer punto que rompe con el pensamiento colectivo. Así es. Entonces eso nos lleva a un último punto que lo compartimos en el newsletter de Dux Escuela de Gobierno, que se llama Inteligencia Colectiva. Estamos impulsando mucho desde Dux Escuela de Gobierno, un aliado de Escuela Europea de Gerencia, el concepto de economía circular. También aquí Daniel es un colaborador que comparte mucho este mensaje de economía circular, desarrollo sostenible y cultura regenerativa. Y cultura regenerativa tiene que ver con inteligencia colectiva. Y justamente es alineado a lo que estamos compartiendo. Totalmente. Que en la medida que pensemos en esa inteligencia colectiva, se ha hablado de inteligencia, en la parte intelectual, el IQ, se habla de inteligencia emocional, se habla de inteligencia relacional y ahora de esa inteligencia colectiva. Ojalá que como humanidad, como sociedad en República Dominicana, como empresas, si estamos hablando con líderes empresariales, como líderes políticos quienes están en una comunidad, un municipio, en una institución pública, pensemos en esa inteligencia colectiva. ¿Cómo logramos construir espacios que inviten a que todos demos lo mejor de cada uno para construir algo que al final nos beneficie a todos y nos lleva a un mejor terreno? Y eso implica no ser egoístas en esa búsqueda de reconocimiento y premio. Muchas veces las condiciones de la empresa lo facilita porque te premia a ti, Cintia, porque tú fuiste la mejor hoy en la mañana. Rey se queda sin caramelos. Pero entonces, ¿qué hace que ocurra mañana en tu comportamiento? Claro. Tú mañana quieres otra vez los caramelos y él también se vuelve un Exactamente. conflicto. Sí, claro. Entonces tenemos que buscar crear condiciones en nuestros espacios, en la casa, en la comunidad, en la empresa, para que las condiciones favorezcan premiar el trabajo en equipo y la inteligencia colectiva. Es observar las Me encanta. hormigas. Eso es inteligencia colectiva. Observa las hormigas, observa a las abejas y vas a ir entendiendo el concepto. Así es. Sharon Eso maneja. Aiko Magno, muchísimas gracias. A De ustedes verdad que por sí, estar aquí. por Un hermoso tocarnos tema. este tema de hoy. Tribalismo en la oficina. La inteligencia colectiva. Caramba, cuánto nos encanta. falta por aprender. Pero es bueno conversar Así es. sobre esto, Sharon. Así es. Bienvenida siempre aquí. Esta es tu casa y qué bueno que nos acompañaste hoy físicamente. Esta es mi tribu. Claro. Esta es mi Así tribu. es, así Bueno, Estar y aquí. así vamos nosotros Qué llegando lindo al final tenerte. del programa en el día de hoy. Aquí termina Camino al Sol,